Hoy vengo a hablarte de un fenómeno lingüístico muy interesante que se produce en el aprendizaje de español y en general en el aprendizaje de las lenguas. Cuando aprendemos un idioma nuevo como el español, es muy común experimentar una etapa llamada la meseta intermedia, y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Así que quédate para conocer qué es exactamente esa meseta intermedia, y si te sientes identificado o identificada, no te preocupes y no te frustres, porque la buena noticia es que es una etapa muy superable. Y después de superarla viene una etapa muy satisfactoria dentro de tu aprendizaje. Bienvenida o bienvenido a Linguatua. Yo soy Carol y soy profesora de español en línea y examinadora de todos los niveles de los exámenes DELE. Como te decía, esa etapa que se llama meseta intermedia es una etapa crucial en el aprendizaje de cualquier lengua, de cualquier idioma. ¿Qué es la meseta intermedia en una lengua? La meseta intermedia es esa etapa dentro de tu aprendizaje en la que comienzas a notar que tu progreso ya no es tan rápido, que tu progreso se ha quizás estancado en un punto determinado. Suele ocurrir siempre o casi siempre en un nivel B1, en un nivel intermedio bajo, cuando los estudiantes ya tienen una buena base, una base sólida, pero sin embargo no dominan todavía completamente la lengua. Y para saber si estás en esa fase te doy algunas pistas, algunas características que definen esta etapa o esta meseta intermedia. Algunas características de estar en esta fase más pausada es que el estudiante nota que ya sabe mucho, pero sin embargo no consigue comunicarse como le gustaría. Es también muy común que los estudiantes cometan errores repetitivos. Son estos errores fosilizados que se llaman, y que a pesar de que el estudiante los conoce, se siguen repitiendo constantemente y es muy difícil eliminarlos por completo. Parecen errores muy difíciles de corregir. También es muy común que los estudiantes en esta etapa no perciban un progreso demasiado rápido, o por lo menos no tan rápido como al inicio, como cuando comenzaron a estudiar español. El progreso, las mejoras dentro de la lengua se vuelven mucho más lentas, y todo ello, por último, deriva en experimentar muchas dudas, frustraciones o desmotivación, sobre todo el hecho de dudar sobre la propia capacidad para avanzar. Pero esto no te sucede solamente a ti, es un fenómeno ampliamente conocido y no es grave. ¿Y por qué se produce esta meseta intermedia? ¿Por qué acabamos llegando a ese punto de bloqueo o de estancamiento dentro de la lengua? Pues bien, una de las principales razones es que una vez llegados a un nivel intermedio bajo, como es el B1, lo que vas a tener que aprender va a resultarte más complejo. Es decir, la lengua se vuelve cada vez más compleja. Hay que tener en cuenta que la gramática y el vocabulario que se estudian en un nivel A1 o A2 va a ser siempre mucho más sencillo y también más fácil de memorizar. Al llegar al nivel B1, el idioma ya exige una mayor comprensión de estructuras, de vocabulario y de formaciones gramaticales más complejas, de la comprensión de los matices de significado y también de los matices que aportan las expresiones idiomáticas, los coloquialismos y otras fórmulas más coloquiales de la lengua que no se estudian en un nivel A1 o A2, en un nivel principiante.
La segunda razón es que hay menos novedades visibles. ¿Y qué significa esto? Significa que al principio el progreso es muy evidente y nos resulta todo nuevo. Por lo tanto, como partimos de cero, partimos de un idioma que comenzamos a estudiar desde la base, todo nos parece novedoso, todo lo que aprendamos nos va a hacer sentir que aprendemos muchísimo. Y por lo tanto, después, cuando llegas a este B1, el avance es mucho más sutil y mucho menos perceptible. ¿Por qué? Porque en este nivel precisamente lo que necesitamos es perfeccionar y consolidar las habilidades aprendidas. Por lo tanto, es cierto que no hay tanta novedad como al principio, pero eso no significa que no estés avanzando. Estás consolidando, estás aprendiendo a aplicar todo lo aprendido, a ponerlo en práctica, por lo tanto, esa práctica te da una mayor seguridad. Pero es cierto que tienes que reforzar todos esos elementos ya aprendidos antes. Y en tercer lugar, en mi opinión, como profesora de español, la falta de práctica es una de las causas que mayor desmotivación generan. Muchos estudiantes llegados a este punto continúan estudiando solamente con libros de texto, pero no se sumergen en una situación de comunicación real. Y eso ralentiza mucho el progreso. En esta etapa del aprendizaje se espera de ti que pongas todo lo aprendido a prueba, que cometas errores, que te equivoques, que te corrijas, que reflexiones sobre esos errores y como consecuencia que ganes mucha seguridad y te acerques poco a poco al nivel B2. En esta fase se produce también una mayor conciencia de los errores que uno comete, lo que también lleva a mucha frustración. Los estudiantes empiezan a notar sus limitaciones, sus fallos, sus errores repetitivos y eso puede desanimarles, pero lejos de ser algo negativo, considero y he comprobado con mi experiencia que es algo muy positivo. En un nivel más principiante no somos conscientes de nuestros errores, pero la capacidad de autocorrección es fundamental para el progreso. Poder decir que aquí me he equivocado y necesito hacer una reflexión y una autocorrección es un ejercicio mucho más avanzado y que te va a ayudar a memorizar esas estructuras que usabas mal en el pasado, porque cuanta más conciencia tienes de los errores, mayor comprensión tienes de ellos y por lo tanto eso te ayudará a evitarlos en el futuro. Y por último, otra característica es la necesidad de un enfoque en la conversación, en la expresión oral. Para mí el éxito en el aprendizaje pasa por enfrentarse a conversaciones, por exponerse a la comprensión auditiva, a la comprensión lectora, pero no practicar la lengua solo de forma pasiva, leyendo simplemente, escuchando y olvidando, sino poniendo mucho de nuestra parte, anotando vocabulario, anotando estructuras que vamos escuchando o leyendo y ponerlas en práctica en escritos o a la hora de hablar. Voy a ponerte algunos ejemplos de esas dudas que se producen en esta meseta intermedia. Por ejemplo, dudas sobre el uso de los tiempos verbales. Por ejemplo, pretérito indefinido o pretérito perfecto. Dije o he dicho. El alumno se cuestiona si es correcto uno u otro tiempo verbal, lo cual es muy positivo. También hay problemas para expresar opiniones, expresar gustos o defender o justificar ideas. Por lo tanto, en este nivel deberías empezar a sustituir la estructura clásica de me gusta por otras más complejas o con más matices, como prefiero, creo que, no creo que, más subjuntivo, opino que o desde mi punto de vista. Y otra característica es que hay un uso bastante limitado de vocabulario o expresiones idiomáticas. Saber decir estoy cansado es genial y es importante, pero en este momento se hace importante conocer alternativas como en lugar de decir siempre estoy cansada, cansado, poder decir estoy agotada o agotado o usar una expresión idiomática
estoy hecho polvo. Y bien, ¿cómo superar este momento? ¿Cómo superar la meseta intermedia si estás estudiando español? Te recomiendo que aumentes la práctica de la comunicación, de la conversación. Busca todas las oportunidades posibles para hablar con compañeros, con profesores, con personas nativas. Esa práctica constante te ayudará a romper muchísimas barreras psicológicas que puedes tener en este punto de tu aprendizaje. En segundo lugar, te recomiendo ampliar muchísimo en este punto tu vocabulario. ¿Y cómo hacer esto? Pues incorporando medios de comunicación reales, nativos, en tu día a día, incorporar materiales que ya disfrutas, pero incorporarlos en la lengua que estás estudiando, en español. Si, por ejemplo, te encanta practicar yoga y lo haces a través de una plataforma online, en lugar de escuchar esas clases en tu idioma, podrías ponerlas en español. Eso te sacará un poco de tu zona de tranquilidad y te va a hacer aprender mucho vocabulario relacionado con otros temas, con temas que quizás de otra forma no aprenderías. Otro consejo es que uses fuentes variadas como podcasts, revistas, ensayos, documentales, entrevistas, películas, series, libros adaptados siempre a tu nivel para no frustrarte en el camino, pero incorpora en tu rutina esos elementos variados. Y por último, importantísimo, recibe retroalimentación, feedback personalizado. Para esto necesitarás el soporte de un profesor, de una profesora o de alguien nativo con una cierta experiencia con la lengua. Gracias a mi experiencia como profesora de español, he ayudado a muchas personas que, como tú quizás, se encuentran en ese momento a desbloquearse. ¿Cómo? Exponiéndolos a todas esas cosas y consejos que acabo de darte. Es por ello que creé este curso Dominando el B1, un curso intensivo de español completamente en línea y que podrás hacer de forma autónoma y a tu ritmo. Es un curso en el que he incorporado la práctica de todas las destrezas lingüísticas: comprensión lectora, comprensión auditiva, expresión escrita y expresión oral. Pero no solamente eso, sino que cubrimos toda la gramática esencial del nivel B1 para que puedas dar un paso hacia el B2 sabiendo que controlas, que tienes bajo control todo el contenido necesario del nivel B1. Es un curso igualmente muy útil para todos aquellos que os presentéis en algún momento al DELE B1. El curso está formado por 11 módulos con más de 50 lecciones y 12 horas de clase en vídeo con actividades autocorregibles y otras que corregiré yo personalmente, con muchísimas tareas escritas, con muchísimas misiones orales que serán corregidas también por mí y con muchísimos materiales de fuentes oficiales, de medios de comunicación españoles para que sientas que tu progreso y tu estudio sí es real. Además, contarás con una comunidad de estudiantes con la que compartir dudas y tu progreso, además de otros muchos recursos adicionales como un grupo de WhatsApp en el que podrás expresar tus dudas, también más de 70 recursos descargables en PDF para práctica adicional, cuestionarios después de todas las lecciones muy completos, un cuestionario final de todo aquello que hemos trabajado y finalmente obtendrás un certificado de reconocimiento por haber completado este curso de B1 y ya estarás listo o lista para saltar hacia el B2. Te deseo muchísimo ánimo con tu aprendizaje. Puedes escribir en los comentarios cualquier duda o pregunta que tengas o escribirme un correo electrónico. Estoy siempre encantada de contestaros, de leeros y de ver cómo participáis. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto del vídeo. De nuevo, ánimo con tu español y espero verte dentro del curso Dominando el B1.